Hola familia, meditemos juntos en la palabra de hoy que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11, con el tema Purificados por la aflicción. Acompáñenos. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Por ello, tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, pues aún a personas muertas se les ha anunciado la buena noticia para que puedan vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo, según los hombres. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. En la palabra de hoy, el Señor nos recuerda a través del apóstol Pedro que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y ya no vivir conforme a los deseos humanos. Es decir, que nos debemos de mantener alejados del pecado, teniendo siempre en cuenta que Jesús padeció en la carne y murió para vencer la potestad del pecado y hacernos libres. Hoy ya no tenemos ese yugo de esclavitud, ese yugo del pecado sobre nosotros. Por lo tanto, el Señor hizo ese sacrificio en la cruz y debemos de tenerlo siempre en mente, porque ahora debemos de vivir conforme a su voluntad. Y a veces esto nos representa vivir aflicción, porque quizás seamos observados, criticados, juzgados por aquellos que aún no creen en el Señor y no están viviendo en la verdad del Evangelio, pues entendamos esta aflicción como la oportunidad que el Señor nos da para ser purificados, recordando que todos vamos a dar cuentas delante del Señor cuando venga a juzgar a vivos y a muertos, y la diferencia entre los que hayamos renunciado al pecado, aún eligiendo la aflicción, nos va a salvar versus aquellos que no lo hayan hecho. Entonces, en esta primer parte el Señor nos hace este recordatorio de cómo debemos vivir. Y también nos dice que los tiempos se están acercando, ya se acerca el fin del tiempo, el fin de todas las cosas. Y por lo tanto, debemos de ser serios y disciplinados en la oración. Esta palabra a mí me habló este día de ser serios y disciplinados en la oración. Creo que el Señor quiere que estemos atentos, que estemos siendo eh, dedicados a lo que es la oración y sobre todo que nos amemos unos a otros porque el amor borra los pecados de cada uno de nosotros. Hemos recibido, dice aquí la palabra, diferentes dones o capacidades de parte de Dios y debemos de usarlos para el servicio a los demás, sabiendo que el Señor es quien nos va a dar la fuerza para poder cumplirlo. No es en nosotros, sino que es en sus fuerzas. Por lo tanto, le damos gracias y alabamos a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Te animo a que sigamos meditando juntos en la palabra, sabiendo que el día de hoy el Señor nos recuerda que debemos de vivir
conforme a su voluntad, alejados de todo pecado y poniendo en práctica y en uso los dones que nos ha dado al servicio de los demás. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.